Amor o traición. Estoy embarazada del mejor amigo de mi padre. Mi papá nos encontró en la cama y la historia que arruinó mi vida. La puerta se abrió de golpe. Mi padre estaba parado en el umbral de la habitación, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su rostro, normalmente bronceado y sereno, se había puesto de un color ceniciento. La botella de whisky que traía en la mano cayó al suelo alfombrado sin hacer ruido, pero el líquido ámbar se derramó como una mancha de sangre. Yo estaba en la cama, desnuda, con las sábanas blancas apenas cubriéndome el pecho, y a mi lado, igual de desnudo, con el cabello oscuro revuelto y los ojos verdes llenos de pánico, estaba Damián, el mejor amigo de mi padre, el hombre que había conocido desde que tenía 12 años, el hombre de 38 años que acababa de hacerme el amor como si fuera la última noche del mundo. Papá. Mi voz salió como un susurro roto, pero él no me escuchó. Sus ojos estaban clavados en Damián, y en ellos había algo peor que la furia. Había traición, dolor, una herida tan profunda que sabía que jamás sanaría. Hijo de puta. Las palabras salieron de su boca con un veneno que nunca le había escuchado. Damián se levantó de la cama, buscando desesperadamente su pantalón en el suelo. Rodrigo, escúchame. ¿Cuánto tiempo? La voz de mi padre temblaba. ¿Cuánto tiempo llevas tocando a mi hija? El silencio que siguió fue ensordecedor, porque la verdad era mucho peor de lo que mi padre imaginaba. 6 meses antes, yo era otra persona. Me llamaban Valentina Montes, tenía 23 años, acababa de terminar mi carrera en arquitectura, y creía que el mundo me esperaba con los brazos abiertos. Mi padre, Rodrigo Montes, era el dueño de la constructora más importante de la ciudad. Un imperio construido durante 30 años con sangre, sudor y algunos secretos que prefería no conocer. Damián Torres era su mano derecha, su hermano de vida, según decía mi padre. Se habían conocido en la universidad, habían construido el negocio juntos, habían sobrevivido a crisis económicas, competidores despiadados y enemigos peligrosos. Yo lo veía como un tío, como parte de la familia, hasta aquella noche de julio, la noche en que mi padre organizó una fiesta para celebrar mi graduación en nuestra casa de las afueras. Una mansión blanca con jardines interminables y una piscina iluminada que brillaba como un espejo bajo las estrellas. Había champán, música, gente importante con sonrisas falsas y palabras vacías. Yo me escapé al jardín porque necesitaba aire, porque el vestido azul que mi madre había elegido me apretaba demasiado, porque estaba cansada de fingir que me importaba lo que los socios de mi padre pensaran de mí. Y allí, junto a la fuente de piedra donde jugaba de niña, lo encontré. Damián estaba solo, con un vaso de whisky en la mano, mirando el agua caer. La luz de la luna hacía que sus ojos verdes brillaran de una forma diferente, más profunda, más oscura. «Huyendo de tu propia fiesta», dijo sin voltear a verme. «Huyendo de la hipocresía», respondí sentándome a su lado en el borde de la fuente. Por primera vez en años, realmente lo miré. No como el amigo de mi padre, no como el socio de la empresa, sino como un hombre, alto, de hombros anchos, con ese aire de peligro controlado que siempre había ignorado. «¿Tú también estás harto?», pregunté. Él soltó una risa amarga. «Siempre lo estoy. Pero tu padre es mi familia. Por eso aguanto estas cosas. ¿Y qué hay de tu propia familia? Nunca te he visto con nadie. Ni esposa, ni novia, ni...». «Estoy casado con el trabajo», me interrumpió. «Es más seguro así». Hubo algo en su tono, algo triste y resignado que me hizo querer tocarlo, consolarlo, entenderlo. Extendí mi mano y la puse sobre la suya. El contacto fue como electricidad. Él volteó a verme,
y por primera vez en mi vida vi algo en sus ojos que me quitó el aliento. Deseo, culpa, prohibición, Valentina, susurró mi nombre como una advertencia. Pero yo no me moví, y tampoco lo hizo él. El beso sucedió como un accidente inevitable, lento al principio, cauteloso, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea que nos condenaría para siempre, pero luego se volvió desesperado, hambriento, como si lleváramos años esperando ese momento sin saberlo. Sus manos subieron por mi espalda, jalando el cierre del vestido azul. Las mías se enredaron en su cabello oscuro. El mundo desapareció. Solo existíamos nosotros dos, la fuente, la noche, hasta que escuchamos las risas, gente caminando hacia el jardín. Nos separamos como si nos hubieran quemado. Él se alejó varios pasos, respirando agitadamente, con los ojos llenos de pánico y algo más, algo que me hizo temblar. «Esto no puede volver a pasar», dijo con voz ronca. «Nunca. ¿Me entiendes?». Asentí, aunque mi cuerpo todavía vibraba con el eco de su contacto, pero los dos sabíamos que era mentira, porque algo había despertado entre nosotros, algo oscuro y peligroso que no podríamos ignorar por mucho que lo intentáramos. Durante las siguientes semanas traté de evitarlo. No iba a la oficina de mi padre, rechazaba invitaciones a comidas familiares donde sabía que estaría. Me refugié en proyectos de arquitectura, en diseños que nunca mostraba a nadie, en noches en vela tratando de olvidar cómo se sentían sus labios. Pero Damián también me buscaba. Me enviaba mensajes a medianoche. «¿Estás despierta?». Llamadas que cortaba antes de que yo contestara. Una vez lo vi parado frente a mi edificio, con las manos en los bolsillos, mirando hacia mi ventana. Cuando bajé, ya no estaba. La tensión era insoportable, hasta que mi padre anunció que viajaría a Monterrey por una semana. Negocios importantes, una licitación que podría duplicar las ganancias de la empresa. «Damián se queda a cargo», dijo durante la cena. «Cualquier cosa que necesites, Val, háblale a él». Mi madre asintió sin sospechar nada, pero yo sentí como el aire se volvía denso, porque sabía lo que iba a pasar. Y por más que intentara convencerme de lo contrario, una parte de mí lo deseaba con cada fibra de mi ser. La primera noche que mi padre no estuvo, recibí un mensaje. «Necesito verte, por favor». No había firma, pero reconocí el número de inmediato. Debí ignorarlo. Debí bloquear su contacto y olvidar que esa noche en el jardín había existido. Pero en lugar de eso, tomé las llaves de mi auto y manejé hasta el edificio de oficinas donde sabía que estaría trabajando hasta tarde. El vigilante me dejó pasar sin preguntas. Era la hija del jefe. Nadie me detendría. Subí al piso 15, donde estaba la oficina principal. La puerta estaba entreabierta. Entré sin tocar. Damián estaba frente al ventanal, mirando las luces de la ciudad. Tenía la camisa desabotonada, las mangas enrolladas, el cabello desordenado como si se hubiera pasado las manos por él 1000 veces. «No debiste venir», dijo sin voltear. «Tú me llamaste. Fue un error». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Por fin me miró, y lo que vi en sus ojos hizo que mis rodillas temblaran. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que un paso más significaría la caída. «Porque no puedo dejar de pensar en ti», confesó con voz áspera. «Porque cada noche cierro los ojos y te veo. Porque estoy perdiendo la maldita cabeza, Valentina, y tu padre es mi mejor amigo, y esto está mal en todos los sentidos posibles, pero ya no me importa». Las palabras salieron de él como una confesión arrancada a la fuerza. Caminé hacia él, lentamente, dándole tiempo para detenerme, para mandarme al diablo, para hacer lo correcto. Pero no lo hizo. Y cuando mis manos tocaron su pecho, cuando mis labios rozaron su mandíbula,
Él exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Esto nos va a destruir, susurró contra mi cabello. Lo sé. Tu padre nunca nos perdonará. Lo sé. Pero no puedo alejarme de ti. Entonces no lo hagas. Y esa noche, en esa oficina vacía, con vista a la ciudad dormida, cruzamos el punto de no retorno. Lo nuestro se convirtió en un secreto que nos consumía. Nos veíamos en hoteles discretos, en su departamento cuando sabíamos que nadie nos buscaría, en estacionamientos vacíos donde nos besábamos como adolescentes asustados. Cada encuentro era urgente, casi desesperado, como si ambos supiéramos que nuestro tiempo se agotaba. Te amo, me dijo una noche, con mi cuerpo desnudo sobre el suyo, con la respiración aún entrecortada. Fueron las primeras palabras de amor que pronunció, y me rompieron el corazón porque sabía que no éramos una pareja normal. No podíamos salir a cenar, no podíamos tomarnos de la mano en público, no podíamos tener un futuro. ¿Y ahora qué?, pregunté con lágrimas en los ojos. ¿Qué hacemos con esto? Él acarició mi rostro con una ternura que contrastaba con la pasión de minutos antes. No lo sé, pero no voy a dejarte ir. Mi padre, lo sé, y por eso me odio cada vez que te toco, porque él confía en mí, porque soy su hermano, porque si descubre esto, perderé todo, incluyéndome a mí. Su silencio fue respuesta suficiente. Esa noche regresé a casa con el corazón partido, porque entendí que Damián estaba atrapado entre dos lealtades, la que le debía a mi padre y la que sentía por mí. Y temía que, llegado el momento, yo sería la opción descartable, pero entonces sucedió algo que cambiaría todo. Una semana después, me desperté con náuseas. Al principio pensé que era nervios, estrés por mantener el engaño. Pero las náuseas se volvieron constantes, mi periodo se retrasó y un terror frío se instaló en mi pecho. Compré 3 pruebas de embarazo en farmacias diferentes. Las hice todas en el mismo día, temblando en el baño de mi departamento. Las 3 dieron positivo. Estaba embarazada de Damián, del hombre que era como un hermano para mi padre, del hombre que tenía 15 años más que yo, del hombre con el que mantenía una relación prohibida que apenas llevaba 2 meses. Me senté en el piso del baño durante horas, con las pruebas en mis manos, tratando de procesar lo que esto significaba. No solo habíamos traicionado a mi padre, ahora había una vida creciendo dentro de mí, una consecuencia irreversible de nuestro pecado. ¿Cómo se lo diría a Damián? ¿Cómo se lo diríamos a mi padre? ¿Qué futuro podía tener un bebé nacido de una traición? Le dije a Damián esa misma noche. Lo cité en su departamento porque no podía hacer esto por teléfono. Necesitaba ver su rostro. Necesitaba saber si me abandonaría o si enfrentaría esto conmigo. Cuando entré, él estaba sirviendo vino. Sonrió al verme, con esa sonrisa que derretía mis defensas. Pero la sonrisa se borró en cuanto vio mi expresión. ¿Qué pasó?, preguntó dejando las copas. Valentina, estás pálida, estoy embarazada. Las palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Él se quedó completamente inmóvil, con los ojos fijos en los míos, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? 2 meses. Estoy embarazada de 2 meses, Damián. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, cómo sus manos temblaban, cómo su respiración se volvía irregular. Dios mío, retrocedió varios pasos, pasándose las manos por el cabello. Dios mío, Valentina, ¿cómo pasó esto? ¿En serio me estás preguntando cómo pasó? Mi voz se quebró. Sabes perfectamente cómo pasó, y ahora necesito saber qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer?, repitió como si la pregunta no tuviera sentido. Tu padre va a matarme. Literalmente. Va a matarme, Valentina. ¿Eso es lo único en lo que piensas? ¿En mi padre? Es mi mejor amigo.
Me confió a su hija y yo, me embarazaste. Terminé la frase por él. Sí, eso hiciste. ¿Y ahora qué? ¿Vas a huir? ¿Vas a pedirme que desaparezca? Él me miró con los ojos llenos de pánico y algo más, algo que parecía dolor genuino. No, no voy a huir. Pero necesito tiempo para pensar, para encontrar la manera de... No hay manera, lo interrumpí. No hay forma de hacer esto sin destruir todo. Pero ese bebé existe, Damián, y yo voy a tenerlo, con o sin ti. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Estaba aterrada, furiosa, rota, pero también había una pequeña parte de mí que esperaba, que quería que él me abrazara, que me dijera que enfrentaríamos esto juntos, que su hijo era más importante que su miedo. En cambio, él se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Tu padre nunca me perdonará, susurró, y probablemente tenga razón en no hacerlo. Salí de su departamento esa noche sintiendo que estaba completamente sola, porque el hombre del que me había enamorado estaba más preocupado por su amistad que por nuestra familia. Pero lo que ninguno de los dos sabíamos era que ya era demasiado tarde para los secretos, porque mi padre había regresado antes de tiempo de su viaje, y esa noche iba a descubrir todo. Mi padre llegó a casa a las 11 de la noche. Yo no lo esperaba hasta el día siguiente, por eso había dejado mi bolso en la sala con las 3 pruebas de embarazo aún dentro. Estaba en mi habitación, llorando en silencio, cuando escuché su voz. «Val, ¿estás despierta?» El pánico me atravesó como un rayo. Me limpié las lágrimas apresuradamente y salí de la habitación tratando de parecer normal. Pero mi padre no estaba solo, Damián estaba con él. Y por la forma en que evitaba mirarme, supe que había venido a confesar. «Papá». Mi voz sonó demasiado aguda. No sabía que regresabas hoy. Cerramos el trato antes de lo previsto, dijo mi padre con una sonrisa cansada. Y traje a Damián para celebrar. Iba a abrir una de esas botellas de whisky que guardas para ocasiones especiales, pero... Se detuvo. Sus ojos se habían posado en mi bolso, en la bolsa de farmacia que sobresalía, en las cajitas blancas y azules que eran inconfundibles. El tiempo se detuvo. «¿Valentina?» Su voz cambió por completo. «¿Qué es eso?» «Papá, yo». Pero él ya había tomado el bolso, ya había sacado las pruebas, ya había visto los resultados. Su rostro pasó de la confusión al shock y luego a una furia que nunca había presenciado. «¿Estás embarazada?» Las palabras salieron como un rugido. «¿Estás embarazada?» «Rodrigo, cálmate». Damián trató de intervenir. «¿Quién fue?» Mi padre me agarró de los hombros. «¿Quién te hizo esto? Dame su nombre. Dame su nombre ahora». «Papá, suéltame». «¿Es ese imbécil con el que salías hace meses? ¿El arquitecto? Porque juro por Dios que lo voy a... Fui yo». La voz de Damián cortó el aire como una cuchilla. Mi padre se quedó paralizado. Lentamente, muy lentamente, soltó mis hombros y se volteó hacia su mejor amigo. «¿Qué dijiste?» «Que fui yo». Damián dio un paso al frente, con los puños cerrados pero la voz firme. «El bebé es mío. Valentina y yo llevamos meses juntos». El silencio que siguió fue aterrador. Y entonces mi padre se lanzó sobre Damián con una violencia que nunca había visto en él. El golpe fue brutal. Mi padre estrelló su puño contra el rostro de Damián con tanta fuerza que lo hizo tambalearse. La sangre brotó de su nariz de inmediato, salpicando el piso de mármol blanco. «Papá, no», grité tratando de interponerme, pero mi madre había aparecido en la escena y me jaló hacia atrás. «Te confié todo», mi padre gritaba mientras lanzaba otro golpe, este al estómago. «Te di mi amistad, mi negocio, mi casa, y así me pagas». Damián no se defendió. Recibió cada golpe como si creyera merecerlos, como si el dolor físico fuera la penitencia por su traición.
Rodrigo, para, logró decir entre jadeos. Tienes razón, tienes toda la razón, soy una mierda, soy el peor amigo del mundo, pero no toques a Valentina, esto es entre tú y yo. ¿Entre tú y yo? Otro golpe, esta vez a la mandíbula. Tiene 23 años, es mi hija, y tú tienes 38. Lo sé. ¿Cuánto tiempo? Mi padre lo agarró del cuello de la camisa. ¿Cuánto tiempo llevas abusando de mi hija? No abusó de nadie. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Yo lo busqué. Yo lo quise. Yo. Cállate, Valentina. Mi madre me apretó el brazo. Solo estás empeorando las cosas. Pero no podía callarme. No podía dejar que Damián cargara con toda la culpa. Estoy enamorada de él. Las palabras salieron como un grito. Lo amo, papá. Y sé que está mal. Sé que es tu amigo. Sé que tiene 15 años más que yo. Pero no puedo evitarlo. Y este bebé no fue un error. Es nuestro. Y voy a tenerlo. Mi padre me miró como si no me reconociera. Como si la hija que había criado hubiera muerto y en su lugar quedara una extraña. Sal de mi casa, dijo finalmente, soltando a Damián. Los dos, salgan de mi casa ahora mismo. Papá, fuera, su voz resonó en las paredes, y si vuelvo a verte cerca de mi hija, señaló a Damián con un dedo tembloroso. Te mato. ¿Me escuchaste? Te mato con mis propias manos. Damián asintió, limpiándose la sangre del rostro. Me miró por un segundo, con ojos llenos de culpa y arrepentimiento, y luego salió de la casa. Yo quise seguirlo, pero mi madre me detuvo. No, Valentina, ya hiciste suficiente. Y así, en medio de la destrucción que habíamos causado, me quedé en esa casa que ya no se sentía como un hogar. Los siguientes días fueron un infierno. Mi padre no me dirigía la palabra. Mi madre oscilaba entre la decepción y la preocupación. Me trataban como una prisionera en mi propia casa, vigilando cada movimiento, revisando mi teléfono, asegurándose de que no contactara a Damián. Pero él tampoco intentó comunicarse conmigo. Nada. Ni mensajes, ni llamadas, ni señales de vida. Como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Es mejor así, dijo mi madre una mañana mientras desayunábamos en un silencio incómodo. Ese hombre solo te trajo problemas. Ahora puedes enfocarte en el bebé. ¿El bebé que papá quiere que aborte? La desafié. Su rostro se endureció. Tu padre está furioso. Dice cosas que no siente. Pero tienes razón en una cosa. Ese bebé es inocente. Y si decides tenerlo, te apoyaremos. Solo nosotros, sin ese hombre en la ecuación. ¿Y si yo no quiero una vida sin él? Entonces eres más tonta de lo que pensé. Las palabras dolieron más de lo que esperaba, porque una parte de mí empezaba a preguntarse si tenía razón. Tal vez Damián había huido. Tal vez todo lo que habíamos tenido era solo una aventura que terminó en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Pero entonces, 2 semanas después de esa terrible noche, recibí una carta. La dejaron en el buzón de la casa, sin remitente, sin nombre. Solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. La abrí con manos temblorosas. Valentina, sé que he sido un cobarde. Sé que debí buscarte antes, luchar por ti, enfrentar las consecuencias sin huir. Pero necesitaba tiempo para hacer algo que debía hacer desde el principio, alejarme de tu padre sin arrastrarte conmigo. Renuncié a la empresa, vendí mis acciones, le di todo a Rodrigo porque es lo menos que puedo hacer después de lo que le hice. Ya no trabajo con él, ya no formo parte de su vida, y eso significa que puedo estar contigo sin que él tenga que vernos. Compré un departamento en otra ciudad. Está a 3 horas de aquí, lo suficientemente lejos para empezar de nuevo, lo suficientemente cerca para que puedas visitar a tu familia si algún día te perdonan. No espero que vengas,
No espero que me perdones por desaparecer, pero necesitas saber que no huí de ti, huí de la situación. Y ahora que he hecho lo necesario para liberarte de esta carga, quiero que tomes tu propia decisión. Si quieres tener este bebé sola, lo entenderé. Te pasaré dinero cada mes. Me aseguraré de que nunca les falte nada. Pero si quieres que seamos una familia, si todavía sientes algo por mí después de todo este desastre, ven. La dirección está al final de esta carta. Te amo. Y lamento haber tardado tanto en demostrártelo de la manera correcta. Damián. Leí la carta 3 veces, con lágrimas rodando por mis mejillas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Él no había huido. Había estado peleando por nosotros a su manera, y ahora me tocaba a mí decidir. Me quedaba en esa casa con padres que me veían con decepción, esperando un perdón que tal vez nunca llegaría. O me iba con el hombre que amaba, con el padre de mi hijo, sabiendo que eso significaría romper definitivamente con mi familia. Esa noche esperé a que mis padres se durmieran. Empaqué una maleta con lo esencial: ropa, documentos, el álbum de fotos de mi infancia. Dejé una carta sobre mi almohada, explicando que necesitaba tiempo, que esto no era el final, que algún día entenderían. Y antes del amanecer, tomé un taxi a la estación de autobuses. El viaje duró 3 horas. 3 horas en las que dudé 1000 veces, en las que casi me bajo en cada parada, en las que imaginé todos los escenarios posibles, que Damián hubiera cambiado de opinión, que mi padre nunca me perdonara, que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Pero, cuando llegué a la dirección que él había escrito, cuando vi el edificio moderno con ventanales amplios, cuando toqué el timbre del departamento 402 y la puerta se abrió, todas mis dudas desaparecieron. Damián estaba frente a mí, con los ojos llenos de sorpresa y esperanza. Todavía tenía moretones en el rostro por la golpiza de mi padre. Estaba más delgado, más cansado, pero sus ojos verdes brillaban con la misma intensidad de siempre. «Viniste», susurró como si no pudiera creerlo. «Vine». Me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar, y en ese abrazo sentí todo: su miedo, su amor, su alivio, su culpa. «Prometo hacerte feliz», murmuró contra mi cabello. «Prometo ser el hombre que mereces. Prometo que nuestro hijo crecerá sabiendo que fue deseado, amado, que nació de algo real, aunque el mundo lo vea como un error». «No es un error», susurré de vuelta. «Nada de esto es un error». Y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Los primeros meses fueron difíciles. Mi padre no contestaba mis llamadas. Mi madre me enviaba mensajes fríos, preguntando por mi salud, pero nunca por Damián. El mundo nos juzgaba, la gente en el supermercado que murmuraba cuando me veían con mi panza creciente y un hombre mucho mayor a mi lado. Los antiguos socios de mi padre que nos veían con desprecio. Pero dentro de ese departamento éramos felices. Damián se desvivía por mí. Cocinaba mis antojos a medianoche, masajeaba mis pies hinchados, leía libros sobre embarazo y paternidad como si fuera su trabajo. Transformó la habitación extra en un cuarto de bebé, paredes color menta, una cuna de madera que él mismo armó, peluches que compraba cada vez que salía. «¿Cómo le vamos a poner?», preguntó una noche mientras acariciaba mi vientre. «Si es niña, Elena, como mi abuela». «¿Y si es niño?», dudé, porque sabía que cualquier nombre que eligiéramos estaría cargado de historia. «Mateo», dije finalmente. «Un nombre nuevo, sin conexiones con nuestro pasado». Él sonrió y besó mi panza. «Mateo o Elena. Me gusta». Pero la felicidad en ese departamento no podía borrar la grieta que habíamos dejado atrás, y yo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a mi padre.
El nacimiento llegó una madrugada de diciembre. Las contracciones empezaron suaves, casi imperceptibles, pero en cuestión de horas se volvieron insoportables. Damián manejó como loco hasta el hospital, sosteniéndome la mano, susurrándome palabras de aliento que yo apenas escuchaba entre el dolor. Ya casi, mi amor, ya casi. Pero cuando llegamos a urgencias, algo salió mal. La presión del bebé bajó. Los doctores entraron en pánico. Escuché palabras como cesárea de emergencia y complicaciones, y necesitamos actuar ya. Me llevaron corriendo a una sala de operaciones. Damián quiso entrar conmigo, pero no lo dejaron. Lo último que vi antes de que me pusieran la anestesia fue su rostro aterrado, gritando que me amaba, que todo estaría bien. Desperté horas después en una habitación blanca, desorientada, con el cuerpo adolorido y la mente nublada. ¿Mi bebé? Fue lo primero que dije. Una enfermera se acercó con una sonrisa. Tu bebé está bien, es una niña hermosa, 3 kilos 200 gramos, sana y perfecta. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Damián entró en la habitación en ese momento, con nuestra hija envuelta en una manta rosa en sus brazos. Lloraba. Ese hombre fuerte y duro que nunca mostraba emociones estaba llorando como un niño. Mírala, susurró acercándose a mí. Mira lo que hicimos. Elena, nuestra Elena, con los ojos cerrados, el cabello oscuro de su padre, mis labios pequeños. Era perfecta, pero cuando Damián la puso en mis brazos, noté algo. Había alguien más en la puerta de la habitación. Mi padre. Estaba parado en el umbral, más viejo, más delgado, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mi madre estaba a su lado, apretándole la mano. Papá. Mi voz se quebró. Él entró lentamente, con pasos inseguros, como si tuviera miedo de acercarse. Sus ojos iban de mí a Elena y de vuelta a mí. Tu madre me llamó cuando supimos que estabas en el hospital, dijo con voz áspera. Me dijo que había complicaciones, que podrías. No terminó la frase. Pero el miedo en sus ojos era real. No podía dejar que naciera sin que te dijera que, tragó saliva, que lo siento. Siento haberte corrido. Siento no haber escuchado. Siento. Rodrigo, Damián habló por primera vez, con voz firme pero respetuosa. Tienes razón en odiarme. Traicioné tu confianza de la peor manera. Pero nunca, nunca voy a lamentar amar a tu hija. Y prometo cuidarla, a ella y a Elena. Te lo juro por mi vida. Mi padre lo miró durante un largo momento. El silencio era denso, cargado de años de amistad rota y dolor. Y entonces, para sorpresa de todos, extendió su mano. Más te vale, dijo con voz grave, porque si le haces daño, si la haces llorar, si algún día la abandonas, te encontraré. Y esta vez no me detendré. Damián estrechó su mano con fuerza. No tendrás que hacerlo, te lo prometo. Y aunque sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes, aunque sabía que la relación entre mi padre y Damián siempre estaría marcada por la traición, en ese momento, con mi hija en brazos y mi familia reunida en esa habitación de hospital, sentí que tal vez, solo tal vez, el perdón era posible. 2 años después, nuestra vida había encontrado un equilibrio frágil pero real. Damián y yo nos casamos en una ceremonia pequeña. Solo mi madre asistió de mi familia. Mi padre envió una carta el día de la boda que no abrí hasta la noche, cuando estábamos solos en nuestra habitación de hotel. Valentina, no puedo estar ahí hoy. No porque no quiera, sino porque todavía me duele. Me duele ver a mi mejor amigo con mi hija. Me duele aceptar que perdí tu infancia y ahora tengo que compartir tu adultez con el hombre que fue mi hermano. Pero tu madre me ha enseñado algo en estos meses, que el amor no siempre se ve como esperamos,
que a veces viene en formas que nos aterrorizan, que nos rompen, que nos obligan a reconstruirnos desde cero. Damián te ama, eso es innegable, y Elena tiene un padre que la adora. Eso es más de lo que muchos niños tienen. Algún día podré abrazarte en tu aniversario. Algún día podré llamar a Damián sin sentir que me ahogo. Pero hoy no es ese día. Sé feliz, hija. Es todo lo que quiero para ti. Papá. Lloré leyendo esa carta, porque entendí que el perdón no es instantáneo. Es un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos y avances. Pero es posible. Mi padre empezó a visitarnos cada 2 meses. Al principio solo venía a ver a Elena, la cargaba, jugaba con ella, le compraba juguetes caros que ella apenas usaba. Evitaba hablar con Damián más allá de cortesías básicas, pero con el tiempo vi cómo las cosas cambiaban. Vi cómo un día mi padre le pidió a Damián ayuda para arreglar algo en su casa. Vi cómo se quedaron bebiendo café en la terraza, hablando en voz baja. No escuché la conversación, pero cuando terminaron, ambos tenían los ojos rojos. ¿Están bien?, pregunté esa noche cuando mi padre se fue. Estamos sanando, dijo Damián. Es un proceso largo, pero tu padre está intentando, y yo voy a pasar el resto de mi vida compensándolo. Elena creció rápido. A los 2 años ya corría por el departamento, con su risa contagiosa llenando cada rincón. Tenía los ojos verdes de su padre y mi temperamento testarudo. Cuando mi padre venía, ella gritaba «abuelo» y se lanzaba a sus brazos sin dudarlo. Y cada vez que eso pasaba, veía cómo el rostro de mi padre se iluminaba, como si esa niña, esa criatura nacida de una traición, fuera el puente que reconstruía todo lo que habíamos roto. Un día, mi padre llegó con una caja grande. «¿Qué es eso?», pregunté. «Fotos», dijo simplemente, «de cuando eras niña, de los cumpleaños, las navidades, los viajes familiares». Pensé que Elena debería conocer su historia, toda su historia. Esa noche, los 4 nos sentamos en la sala. Damián, mi padre, Elena en mi regazo, y yo, pasando las páginas de un pasado que parecía otra vida. Había fotos de mi padre con Damián cuando eran jóvenes, construyendo la empresa desde cero. Fotos mías de bebé en brazos de Damián, cuando él era solo el tío Damián, el amigo de la familia. ¿Ese eres tú, papá?, preguntó Elena señalando una foto. Sí, princesa. Damián sonrió. Cuando era más joven y menos sabio. Mi padre rió. Fue la primera vez que lo escuché reír genuinamente en presencia de Damián desde aquella noche terrible. Eras un idiota, dijo mi padre, pero supongo que el amor nos hace hacer idioteces. Damián lo miró con sorpresa. ¿Eso es un cumplido? No te acostumbres. Pero había algo diferente en su tono, algo más ligero. Y cuando mi padre se despidió esa noche, abrazó a Damián por primera vez en años. «Cuida a mi familia», le dijo en voz baja. «Es lo único que te pido». «Con mi vida», prometió Damián. Y en ese momento supe que habíamos sobrevivido. Que el amor que sentíamos, por más prohibido y complicado que hubiera sido al principio, había resultado más fuerte que el juicio, la traición y el dolor. Porque al final, el amor verdadero no es el que no causa problemas, es el que vale la pena enfrentar cada problema. Años después, cuando Elena me preguntó cómo conocía a su padre, le dije la verdad. Nos enamoramos en el momento equivocado, con las personas equivocadas mirando, y casi lo perdimos todo. Pero, ¿valió la pena?, preguntó con esos ojos verdes tan parecidos a los de Damián. Miré a mi esposo, que jugaba en el jardín con nuestra segunda hija, Luna, que acababa de cumplir 1 año. Miré la casa que habíamos construido juntos, llena de risas y amor. Miré a mi padre, que venía cada semana a cenar, que había aprendido a llamar a Damián yerno sin que le doliera. Sí, respondí,
Cada lágrima, cada pelea, cada momento difícil valió la pena, porque el amor no siempre llega de la forma correcta, pero cuando es real, encuentra la manera de sobrevivir, y nosotros sobrevivimos.